Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias por conectarse. Espero que estén muy bien, que estén teniendo una feliz tarde de jueves. Bueno, mientras se conectan más personas, me voy presentando. Mi nombre es Laura Valentina Flores. Soy estudiante de noveno semestre de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Y bueno, una de las ramas que me ha apasionado durante mi recorrido en la carrera ha sido la astronomía, la astrofísica. Y creo que esa es una pasión que estamos compartiendo todos en este momento, por eso nos reunimos acá.
Y bueno, de lo que vamos a hablar la tarde de hoy será una cuestión muy importante e interesante, que es el nacimiento, evolución y muerte de las estrellas. Entonces, bien, vamos a comenzar. Bueno, antes de comenzar esta presentación, quiero compartir con ustedes una idea que literalmente va a cambiar su perspectiva sobre ustedes mismos y sobre el cosmos, porque pasó conmigo. Háganse la idea de que ese oxígeno que estamos respirando en este momento, cada uno de esos átomos fue forjado en el núcleo de una estrella masiva hace miles de millones de años. La sangre que corre por nuestras venas contiene hierro que se creó durante la muerte explosiva de una supernova. Y el calcio que fortalece nuestros huesos, de hecho, se formó en las capas de una de las estrellas gigantes rojas. Esto no es metáfora, no es poesía, es física pura. Y como dijo el brillante astrónomo Carl Sagan, somos polvo de estrellas contemplando estrellas. Esto es porque literalmente cada átomo de nuestro cuerpo, más pesado que el hidrógeno, tiene una historia que se remonta a los primeros 1.000 millones de años del universo. Aquí traje una cita de Carl Sagan, que es que todo átomo de oxígeno que respiramos, de hierro en nuestra sangre y calcio en nuestros huesos, fue creado en el interior de una estrella hace 1.000 millones de años. Pensemos en esto. El universo comenzó con solo hidrógeno, helio y unas pequeñas trazas de litio. Todo lo demás, absolutamente todo lo que nos rodea, desde el carbono en nuestro ADN, el oro en las joyas, fue creado desde las estrellas. Entonces, en ese sentido, sí podemos decir que somos literalmente el universo tomando conciencia de sí mismo, y me encanta decir eso. Entonces, bueno, antes de comenzar, me gustaría tomar algunas ideas previas que tengamos sobre las estrellas. Podemos participar en el chat de la llamada, que ustedes me escriban qué saben sobre las estrellas. Alguien puede compartir algo sobre algo que haya escuchado o leído sobre las estrellas. No se preocupen si no están seguros, todo conocimiento aquí es bienvenido y pues de alguna u otra manera todos estamos relacionados a este tema, así que algún conocimiento debemos saber al respecto. Entonces, háganmelo saber. ¿Qué creen que son las estrellas? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, me presento, soy Jorge. Creo que un conocimiento previo que he tenido antes es como el color de las estrellas con respecto a la edad de estas mismas. Sí, perfecto, ok. ¿Alguien más quiere hacer un aporte? ¿Qué cree que son las estrellas? ¿A qué está relacionado? ¿Qué ha escuchado al respecto? Ananda dice, siempre he escuchado que las estrellas que vemos hoy ya están muertas. Ok, interesante. ¿Alguien más que quiera participar? También, si no quieren encender el audio, también pueden participar desde los mensajes, el chat. Sergio Alfonso dice que tienen varias propiedades que las definen en un contexto físico y astrofísico. Ok. Bien. Primero, para realizar esta sesión teórica, vamos a desentrañar qué son las estrellas. Posteriormente, es importante reconocer cómo se estudian, siendo objetos tan lejanos. Posteriormente entenderemos el nacimiento estelar, su evolución y finalmente la muerte estelar. Espera, me están pidiendo entrar. Listo. Bien, entonces, ¿qué es una estrella? Básicamente, puse una definición simple acá, son enormes esferas de gas que generan energía mediante fusión nuclear en su núcleo. Pero en su definición científica precisa, ya más precisa, las estrellas son esferas de plasma, principalmente que contienen hidrógeno y helio y generan energía mediante fusión nuclear en sus núcleos
y están sostenidas por un equilibrio entre la gravedad y la presión de la radiación. Esta imagen que pueden ver acá es una imagen tomada por el Solar Orbiter. Esa fue tomada el 7 de marzo desde una distancia aproximadamente de 75 millones de kilómetros. Y esto lo hizo utilizando su instrumento espectral, Imaging of the Coronal Environment, por sus siglas SPICE, que lo que hace es tomar unas imágenes espectrales simultáneas en varias longitudes de onda diferentes del espectro ultravioleta. Entonces lo que podemos ver acá son varias longitudes de onda y diferentes capas del Sol, por decirlo así. Entonces, el púrpura que se observa acá corresponde a hidrógeno gaseoso en una temperatura de 10.000 grados Celsius. El azul corresponde a carbón a una temperatura de 32.000 grados Celsius, el verde a oxígeno a 320.000 grados Celsius y el amarillo al neón a 630.000 grados Celsius. Unos datos interesantes es que 1.300.000 veces el Sol tiene el volumen, 1.300.000 veces el volumen de la Tierra, tiene 15 millones de grados Celsius en su núcleo solar y más de 4.500 millones de años de edad. Entonces, para que tratemos de imaginar cómo es posible todo esto. Pero bueno, esto es solo el comienzo. Ahora podemos profundizar un poco más en cada aspecto de esta definición de qué son las estrellas. Y vamos a comenzar con la composición estelar. Imaginémonos que pudiéramos cortar una estrella como el Sol por la mitad y examinar su interior, así como se puede ver en esta imagen. Principalmente tenemos el núcleo que se observa acá. Este es el corazón energético de la estrella. Y en un espacio que representa apenas el 2% del volumen total, se concentra el 50% de toda la masa estelar. Y por supuesto que aquí las condiciones son extremas. Las temperaturas van a superar los 15 millones de grados Celsius, presiones sobre 250.000 millones de veces mayores que la presión atmosférica de nuestra Tierra. Y en estas condiciones, los núcleos de hidrógeno se mueven tan rápido que pueden vencer su repulsión eléctrica mutua y fusionarse. Para ponerlo en perspectiva, cada segundo nuestro Sol convierte 4 millones de toneladas de masa en energía pura. Es como si 4 millones de carros simplemente se desaparecieran y se convirtieran en luz y calor cada segundo. Posteriormente tenemos esta zona radiativa, es la que rodea el núcleo y se extiende hasta aproximadamente el 70% del radio solar. En esta zona, la energía generada en el núcleo va hacia afuera principalmente por radiación, pero ese no va a ser un viaje rápido, porque los fotones de luz pueden tardar entre 10.000 y 170.000 años en atravesar esta zona. Y dirán, ¿por qué tanto tiempo? Y bueno, es que los fotones no viajan en una línea recta, porque están constantemente absorbidos y remitidos por los átomos y siguen un camino errático que los científicos llaman un camino aleatorio. Ya posteriormente tenemos la zona convectiva, es donde las cosas se vuelven un poco más turbulentas, porque aquí la energía se transporta por convección. Es como el agua hirviendo en una olla. Las columnas de gas caliente ascienden desde las profundidades, se enfrían en la superficie y luego descienden para completar el ciclo. Y estos movimientos convectivos crean las granulaciones que podemos observar en la superficie solar. Son como células de convección del tamaño de países enteros que aparecen y desaparecen en cuestión de minutos. Posteriormente tenemos la fotosfera, que es lo que normalmente llamamos la superficie de la estrella, que aunque técnicamente las estrellas no tienen una superficie sólida, es la capa donde la luz puede escapar libremente al espacio. Estas tienen un espesor de apenas unos cientos de kilómetros y es aquí donde se origina la mayor parte de luz visible que nosotros recibimos. Ya posteriormente tenemos la atmósfera estelar, que se extiende mucho más allá de la fotosfera. La cromósfera es una capa de algunos miles de kilómetros donde la temperatura comienza a aumentar nuevamente. Y por encima está la corona, que es una región de plasma extremadamente caliente de más de 1 millón de grados que se extiende por millones de kilómetros. De hecho, cuando vemos un eclipse solar total,
La corona es lo que podemos observar como un halo brillante alrededor del Sol. Bueno, ahora, ¿cuál es esa física fundamental que gobierna toda la estrella? Para eso traigo un ejemplo. Pueden ver acá la cámara. Esta pelota representa una estrella. Ahora imagínense que mis manos son las fuerzas que actúan sobre ella. La fuerza de gravedad intenta constantemente colapsar la estrella hacia su centro, y cada partícula de materia en la estrella atrae gravitacionalmente a todas las demás. Ahora, sin otra fuerza que la contrarreste, por supuesto que la estrella se colapsaría en cuestión de segundos. Pero existe una fuerza opuesta, que es la presión generada por las reacciones nucleares que ocurren dentro de la estrella, y es lo que empuja hacia afuera esa fuerza de gravedad. Es como si billones de explosiones microscópicas estuvieran constantemente empujando contra la gravedad. Ahora, durante la mayor parte de la vida de una estrella, estas dos fuerzas están en perfecto equilibrio. Y a esa condición se le llama equilibrio hidrostático, que vamos a profundizar más adelante. Este equilibrio hidrostático básicamente es lo que mantiene a las estrellas estables durante muchísimo tiempo, y cuando este equilibrio se rompe, bueno, la estrella cambia drásticamente y dependiendo de su masa puede expandirse hasta convertirse en una gigante o colapsar violentamente, si se puede decir así. Entonces, bueno, existe una gran diversidad de estrellas. Estas varían prácticamente en todas las propiedades físicas que podamos imaginar, en tamaño, color, densidad, como lo que decía Sergio Alfonso. Entonces, en tamaño podemos tener desde las supergigantes, con más de 1700 veces el radio del Sol, hasta pequeñas enanas rojas con apenas una décima parte del tamaño del Sol. Ahora, una pregunta. ¿Cuál estrella creen ustedes que es más caliente? En este ejemplo que traigo acá. Entonces tenemos azules, blancas azuladas, tenemos las blancas, amarillas, naranjas, rojas. ¿Pueden decirme cuál creen que es la estrella más caliente en este ejemplo? ¿La azul? Azul, ok. ¿Alguien tiene una opinión diferente? También pienso que son las azules. Ok. Bueno, están en lo correcto. Espérenme un momento que había tapado estos datos específicamente para eso. En efecto, las estrellas que están en el tipo O de color azul son las que son más calientes. Y este es un ejemplo de un tipo de clasificación espectral de las estrellas según sus características, bueno, espectrales, valga la luminosidad. Entonces tenemos O, B, A, F, G, K, M. En el tipo A tenemos estrellas azules muy calientes, mayores a una temperatura de 30.000 grados Kelvin, y estas tienen líneas de helio ionizado. Un ejemplo de estas son las Z Puppis. Tenemos también las tipo B, que son estrellas azul blancas, que van entre los 10.000 a los 30.000 grados Kelvin. Tenemos las del tipo A, que son estrellas blancas, que van desde los 7.500 a los 10.000 grados Kelvin, con líneas de hidrógeno muy fuertes. Tenemos las del tipo F, que son estrellas blanco-amarillas, que varían de 6.000 a 7.500 grados Kelvin. Las del tipo G, que son estrellas amarillas como el Sol, de 5.000 a 6.000 grados Kelvin. Las estrellas naranjas, que van de los 3.700 a los 5.200 grados Kelvin. Y finalmente las del tipo M, que son estrellas rojas frías, que ya pueden ir de los 3.000 para abajo de grados Kelvin. Ahora, en efecto, las estrellas más calientes son las del tipo espectral O, que pueden superar los 50.000 grados Kelvin en una superficie. Y bueno, también otra de las características de esta diversidad de las estrellas es, como en efecto se comentaba anteriormente, el color. Y es que acá hay una relación física fundamental. El color de una estrella nos dice directamente su temperatura superficial.
Las estrellas azules, en efecto, son las más calientes. Luego vienen las blanco-azuladas, las blancas, las amarillas, las naranjas y finalmente las rojas, que vienen siendo las más frías. Y esta relación está gobernada por una ley que se llama la ley de Wien, que dice que los objetos más calientes emiten más luz en longitudes de onda más cortas, como las azules, mientras que los objetos más fríos emiten más en longitudes de onda más largas, como el rojo. También tenemos diversidad en masas, varían en masas de apenas 0,08 masas solares. En este caso vamos a hablar de masas basándonos, teniendo como referencia la masa del Sol. Entonces vamos a decir masas más pequeñas, 0,08 masas solares, y hay otras estrellas de masas mucho más grandes, como que pueden ir hasta de más de 200 masas solares. Otro elemento principal acá a tener en cuenta es la densidad, y es acá donde las cosas se ponen un poco extrañas, porque las supergigantes pueden tener densidades menores que el aire que respiramos, mientras que estrellas de neutrones son tan densas que tomar una pequeña parte de este material pesaría por lo menos 6.000 millones de toneladas, lo que equivale al peso de una montaña entera. Entonces, bueno, un dato que me voló la mente es que nuestro Sol convierte 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo, perdiendo 4 millones de toneladas de masa en el proceso, y aún así todavía tiene combustible para otros 5.000 millones de años. También tener en cuenta que de las estrellas más antiguas que conocemos tienen casi la misma edad del universo, o sea, tienen más de 300.000 millones de años. Ahora, bueno, aquí surge una pregunta que probablemente todos nos hicimos en algún momento, y es ¿cómo se sabe todo esto? Si las estrellas están a distancias absolutamente incomprensibles, las más cercanas a nosotros está la Próxima Centauri, que está a 4,3 años luz de distancia, si no estoy mal. Para ponerlo en perspectiva, si pudiéramos viajar a la velocidad de un avión normal, comercial, hacia la Próxima Centauri, nos tomaría por lo menos 5 millones de años en llegar. Además de eso, sabemos su temperatura, su color. No es como que nosotros podamos viajar, ir, sacar un termómetro y medir la temperatura de la estrella. Entonces, ¿cómo es que sabemos todo este tipo de información? Bueno, hay diferentes herramientas muy poderosas de la astrofísica. Una de estas es la espectroscopía. Básicamente la espectroscopía es el arte y la ciencia de descomponer la luz de una estrella en sus diferentes colores o longitudes de onda. Exactamente como un prisma descompone la luz blanca en un arco iris. Pero cuando se hace esto con la luz estelar, aparecen líneas oscuras en posiciones muy específicas del espectro. Básicamente, las líneas oscuras son como unas huellas dactilares cósmicas. Por eso me gusta decir que la espectroscopía es como un código de barras, donde cada elemento químico en el universo absorbe y emite luz en longitudes de onda específicas y únicas. ¿Cómo se determina esto? Básicamente, cuando la luz blanca, que es generada en el núcleo de la estrella, atraviesa las capas más frías de su atmósfera, los átomos de diferentes elementos, de diferentes elementos de la tabla periódica, que los vamos a ver más adelante, pueden ser demasiados, absorben fotones de energías específicas y crean estas líneas de absorción. Pero esto lo voy a explicar un poco más adelante. También tenemos esta herramienta que se llama la fotometría, que es medir con extrema precisión el brillo de las estrellas. Pero para esto vamos a necesitar distinguir dos conceptos fundamentales. Uno, que es la magnitud aparente, que significa qué tan brillante vemos una estrella desde la Tierra, y depende tanto de la luminosidad intrínseca de la estrella como de su distancia. Y otro concepto va a venir siendo la magnitud absoluta, que es qué tan brillante sería esa estrella si estuviéramos a una distancia de 32 años luz.
y esa es la verdadera medida de la potencia luminosa de la estrella. Y bueno, básicamente la relación de estas dos magnitudes nos permite calcular distancias estelares, que es uno de los problemas más fundamentales de la astronomía, de hecho. Entonces, básicamente, la fotometría aquí nos permite saber, uno, detectar sistemas binarios, cuando dos estrellas orbitan entre sí y pueden eclipsarse mutuamente, causando variaciones periódicas en el brillo total. También, a través de la fotometría, podemos descubrir exoplanetas, que es cuando un planeta pasa frente a su estrella, causa una pequeña disminución en el brillo. Y bueno, los telescopios modernos son tan sensibles que pueden detectar cambios de brillo de apenas como 0,01%. Y también nos permite estudiar la estructura estelar, porque las estrellas variables son pulsantes y eso revela información sobre su estructura interna también. Otra de las herramientas es la astrosismología, que es una de las técnicas de hecho más recientes. A ponerlo como ejemplo, así como los sismólogos estudian el interior de la Tierra analizando terremotos, los astrofísicos estudian el interior de las estrellas mediante sus vibraciones. Entonces, acá es importante entender que las estrellas no son objetos silenciosos y estáticos, y eso es un mito que se tiene también. Constantemente están vibrando en millones de modos diferentes. De hecho, nuestro Sol, por ejemplo, vibra con un periodo fundamental de aproximadamente unos 5 minutos. Y estas vibraciones son ondas de sonido que viajan a través del interior estelar. Bien. Ahora sí, para hablar un poco más sobre la espectroscopía, como les venía diciendo, otra manera de verlo es como en un código de barras estelar. Entonces, ¿qué otras cosas podemos darnos cuenta a través de estas líneas? Primero, una composición química. Podemos identificar no solo qué elementos están presentes, sino en qué cantidades. Principalmente el hidrógeno y el helio son los que dominan en las estrellas, pero también encontramos trazas de prácticamente todos los elementos de la tabla periódica. Otro aspecto es la temperatura superficial, donde la intensidad relativa de diferentes líneas espectrales nos permite calcular la temperatura con una precisión increíble, a menudo con errores de menos del 1%. También tenemos la velocidad de dirección, que para esto hay un ejemplo que es el efecto Doppler, y es a través de este efecto donde podemos determinar si la estrella se mueve hacia nosotros o se aleja y qué tan rápido. Si las líneas espectrales están desplazadas hacia el azul, la estrella se acerca. Y si están desplazadas hacia el rojo, se aleja. Y ese es el famoso desplazamiento al rojo de la luz. Ustedes han notado, por ejemplo, cuando una ambulancia pasa con la sirena a todo volumen, a medida que se aleja, va cambiando el tono y va cambiando todo este sonido. Bueno, ese es un ejemplo del efecto Doppler. También se puede determinar la rotación estelar. Si una estrella gira, parte de su superficie se mueve hacia nosotros y la otra se aleja. Y esto ensancha las líneas espectrales, lo que permite medir la velocidad de rotación también. Un aspecto interesante que puse acá es que el elemento del helio fue descubierto en el Sol en 1868, es decir, 27 años antes de ser encontrado en la Tierra. Y su nombre proviene de Helios, que significa sol en griego. Eso es muy interesante porque literalmente conocimos el helio en el espacio antes que nuestro propio planeta. Bueno, esto hace referencia al ejemplo que les ponía de la disipación de la luz. Entonces acá es un prisma. No es por Pink Floyd, aunque también es una buena referencia. Y bueno, esta es una de las herramientas más importantes en el estudio de la evolución estelar, que es el diagrama Hertzsprung-Russell, o también diagrama HR para no complicarnos. Este fue nombrado por dos astrónomos, un danés que se llama Egnar Hertzsprung y un estadounidense que se llama Henry Russell. Y básicamente este diagrama es más que
una gráfica. Como lo quise poner acá, es un mapa que revela datos muy importantes de la evolución estelar. En el eje horizontal tenemos la temperatura superficial o el tipo espectral, con las estrellas más calientes a la izquierda y las más frías a la derecha. Y ya en el eje vertical tenemos la luminosidad, con las estrellas más brillantes arriba y las menos brillantes abajo. Lo chévere de este diagrama es que las estrellas no se distribuyen al azar, sino que se agrupan en regiones muy específicas, como podemos ver acá. Una de esas regiones específicas es la secuencia principal. Es esta línea diagonal que se cruza desde la esquina superior izquierda, donde vemos pues, bueno, las estrellas calientes y brillantes, hasta la esquina inferior derecha, donde encontramos estrellas frías y tenues. Aproximadamente el 90% de todas las estrellas visibles están en esta secuencia principal, incluyendo nuestro Sol. Ahora, las estrellas que están en esta secuencia principal están fusionando constantemente hidrógeno en helio de manera estable en sus núcleos. Tenemos también las gigantes y las supergigantes, que ocupan la parte superior del diagrama. Son estrellas que han agotado el hidrógeno en sus núcleos y ya evolucionaron hacia estados más avanzados. Y también tenemos las enanas blancas, que se concentran en la parte inferior izquierda, que son objetos muy calientes pero poco luminosos debido a su pequeño tamaño. Ahora, la posición de una estrella en este diagrama nos va a revelar tanto su etapa evolutiva, su masa aproximada, la edad relativa y la posible muerte de esa estrella. Teniendo en cuenta este diagrama y la explicación que he hecho, ¿dónde creen que estaría ubicado el Sol? ¿Hacia qué zona? ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, por acá dicen la mitad, en la zona roja, ok, por 2 de, no sé a qué respuesta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno, en efecto, nuestro Sol es clasificado como G2V, donde el G2 indica su tipo espectral y V indica la secuencia, que está en la secuencia principal. Así que básicamente acá está la GV, estaría ubicado acá, en esta secuencia principal. El Sol estaría ubicado más o menos en esta zona. ¿Sí se nota cuando señalo? ¿Me confirmo? Sí, señora. Ah, ok, dale, muchas gracias. Bueno, ahora, ¿cómo determinamos la edad de las estrellas? Y es que determinar la edad de las estrellas es uno de los desafíos más complejos de la astrofísica, pero se utilizan varios métodos que se complementan entre sí. Uno de estos métodos es el método de isócronas, donde se comparan las propiedades observadas con modelos teóricos de evolución estelar en un diagrama HR como el que vimos anteriormente. Y básicamente una isócrona es una línea que conecta todas las estrellas de la misma edad, pero de diferentes masas. Este es un ejemplo también del método de isócronas. También tenemos la girocronología, que es cuando las estrellas giran más lentamente a medida que envejecen debido a la pérdida del momento angular por vientos estelares. Entonces se mide básicamente la velocidad de rotación y así se determina cuál es la edad de la estrella. Entonces, cuando una estrella está próxima a morir, pues su velocidad de rotación va a disminuir. Otro método también es la actividad magnética, pues las estrellas más jóvenes son magnéticamente muy atractivas y tienen muchas manchas. Y esta actividad pues también va disminuyendo sistemáticamente con la edad. Otro de los métodos es la metalicidad, donde las estrellas más antiguas pues se formaron cuando el universo tenía menos elementos pesados, que pues los astrónomos llaman los metales. Entonces va bajando su metalicidad a medida que va avanzando de edad.
Y pues también tenemos los cúmulos estelares, que es que si una estrella pertenece a un cúmulo, todas las estrellas de ese cúmulo tienen aproximadamente la misma edad. Entonces eso también va a permitir calibrar los métodos. Bueno, ahora sí, ya que entendemos qué son las estrellas, cómo las estudiamos, ya podemos entrar a más profundidad en el proceso de su nacimiento. Para esto traje algunas imágenes que son muy hermosas. También otra manera de llamarlas son guarderías estelares, porque en este preciso momento están naciendo muchas nuevas estrellas allí. Las estrellas básicamente nacen en unas grandes nubes moleculares y esto se extiende por cientos de años luz en el espacio interestelar. Para ponerlo en perspectiva nuevamente, si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, nos tomaría por lo menos varios siglos cruzar una de estas nubes de lado a lado. Y bueno, ¿de qué están compuestas estas nubes? Están compuestas principalmente de 96% de hidrógeno molecular, que es la materia prima fundamental, es como el combustible de las estrellas, 3% de helio, que es el segundo elemento más abundante, 1% de elementos más pesados como carbono, oxígeno, silicio, hierro, entre otros, y el llamado polvo cósmico, que son partículas microscópicas que actúan como catalizadores. Ahora, las condiciones son muy extremas por su frialdad. Existen temperaturas entre menos 263 grados Celsius y 173 grados Celsius, que es apenas unos grados por encima del cero absoluto. Y esta temperatura extremadamente baja es crucial porque es la que permite que el gas se condense y que las moléculas complejas se formen y sobrevivan. Ahora, la densidad típica es de apenas 100 a 1000 partículas por centímetro cúbico. Para comparar, el aire que respiramos tiene unas 25 quintillones de partículas por centímetro cúbico. Y las nubes moleculares son un vacío casi perfecto porque según nuestros estándares terrestres, pero en el contexto cósmico, son regiones, relativamente densas. Algunos de los ejemplos que traje acá, está la nebulosa de Orión. Todas estas imágenes son tomadas por el telescopio James Webb. Acá vemos la nebulosa de Orión, que está a solo 1300 años luz de distancia y es la región de formación estelar más cercana y activa. También tenemos la nebulosa Carina, que es una de las más masivas dentro de nuestra galaxia, donde nacen algunas de las estrellas más masivas conocidas también. Y acá tenemos los pilares de la creación, que es la región de hecho más fotografiada de la nebulosa del Águila. Todas estas imágenes son hermosas y es muy bonito poder entender y estudiar qué hay detrás de eso. Alguna vez una persona me decía, no, pero ¿para qué sirve eso? Una foto del James Webb, tengo un fondo de pantalla, chévere. Pero más que fondos de pantalla, está chévere descubrir qué hay detrás de todo eso. En nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, nacen aproximadamente 3 a 7 nuevas estrellas cada año, que puede parecer poco, pero teniendo en cuenta que nuestra galaxia tiene más de 13.000 millones de años, pues significa que ha producido cientos de miles de millones de estrellas. Entonces, bueno, si las nubes moleculares pueden existir en un estado de equilibrio durante millones de años, entonces, ¿qué es lo que hace que se rompa este equilibrio e inicie un colapso gravitacional? Hay varios detonantes posibles, principalmente que son perturbaciones externas. Una de estas son las ondas de choque de supernovas, de choque de supernovas, que es cuando una estrella masiva explota como una supernova y envía ondas de choque que se propagan en el medio interestelar a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Y estas ondas comprimen las nubes moleculares cercanas y así es como inician el proceso de colapso. Otra perturbación puede ser una colisión entre nubes, que es cuando dos nubes moleculares chocan en el espacio y esta turbulencia y compresión puede desencadenar la formación estelar en ambas nubes. También tenemos ondas de densidad galácticas, que es cuando los brazos espirales de las galaxias, que son regiones de mayor densidad,
se propagan como ondas. Y cuando una nube molecular entra en un brazo espiral, la compresión adicional puede iniciar este colapso. También puede haber una turbulencia interna, donde las propias corrientes turbulentas dentro de las nubes pueden crear regiones de mayor densidad que se vuelven gravitacionalmente inestables. Y pues también interacciones galácticas, que son los encuentros entre galaxias, lo cual pues puede comprimir enormes regiones y desencadenar eventos masivos de formación estelar. Bueno, una vez comienza el colapso, el proceso es muy específico. Primero, estamos en una fase de fragmentación que lleva unos 100.000 años, donde la nube se fragmenta en núcleos densos más pequeños. Y esta fragmentación ocurre porque diferentes regiones de la nube tienen densidades diferentes y las regiones más densas colapsan rápidamente. Posteriormente viene la formación de un núcleo protoestelar, donde en el centro de cada fragmento la densidad aumenta dramáticamente y se forma un núcleo protoestelar. En esta etapa, digamos que la temperatura aún es muy baja. Y bueno, como pueden ver acá, este colapso está dado por, tenemos una nube molecular estable, una perturbación externa, dada en las perturbaciones que demostré anteriormente, el inicio del colapso y la formación de núcleos densos. Como se va acá, iríamos en la fase de la formación del núcleo protoestelar. Entonces, posteriormente, viene una fase 3, que es el desarrollo de un disco de acreción, que lo que sucede es que debido a la conservación del momento angular, el material cae hacia el centro y no puede caer directamente. Y se forma pues un disco rotante alrededor de la protoestrella, y esto es lo que hace pues que se transporte, o sea, que el material caiga hacia adentro, uno de esos. Es partiendo también de este disco donde potencialmente se pueden formar planetas en el futuro. Y también se generan algo que son llamados jets bipolares, que expulsan ese material a altas velocidades. Tenemos una cuarta fase, que es donde la protoestrella crece continuamente al acumular material del disco circundante. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta etapa? Ya la temperatura va a empezar a aumentar gradualmente y el objeto se contrae y se calienta, por lo que va a comenzar a brillar, pero principalmente en el infrarrojo. La fase de la protoestrella es muy interesante porque es cuando el objeto está literalmente aprendiendo a ser una estrella. Durante esta fase puede durar unos 100.000 y más millones de años, dependiendo de la masa final, y pasan varias cosas importantes. La protoestrella va a continuar acumulando material del disco y de la nube circundante, creciendo en masa constantemente. Además de eso, también va a haber un aumento de la temperatura, porque a medida de que el material cae hacia adentro, la temperatura interna aumenta y pues la protoestrella brilla, pero solo por la energía gravitacional. A este punto todavía no inicia la fusión nuclear, solamente por la energía gravitacional. Y lo que les comentaba nuevamente, los jets bipolares son importantes porque son como chorros de material que emergen de los polos de muchas protoestrellas y pueden extenderse por años luz y viajan a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Bien. Durante esta fase, las protoestrellas son completamente invisibles en luz visible porque están envueltas en capas muy densas de gas y polvo. Entonces, por eso se utilizan telescopios infrarrojos como el James Webb o radiotelescopios como ALMA para estudiar estas protoestrellas. Es como si tuviéramos una herramienta de rayos X para ver dentro de una nube, prácticamente. Y bueno, es así como llega el momento que define el nacimiento oficial de una estrella, la ignición nuclear. Y este es literalmente el momento en que se enciende la estrella.
Cuando la temperatura en el núcleo de la protoestrella alcanza aproximadamente 10 millones de grados Celsius, lo que ocurre es que los núcleos de hidrógeno, que normalmente se repelen debido a su carga positiva, positivo con positivo, se repelen, y se mueven tan rápido debido al calor extremo que pueden superar esa repulsión y finalmente fusionarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta reacción de fusión nuclear? Básicamente tenemos 4 núcleos de hidrógeno, un núcleo que producen un núcleo de helio, más energía más neutrinos. Entonces, el núcleo de helio resultante tiene ligeramente menos masa que los 4 núcleos de hidrógeno originales. ¿Y a dónde se va esa masa? Bueno, se convirtió en energía pura, y es así como se sigue la famosa ecuación de Einstein: energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, donde pues esta ecuación sugiere que la masa encierra un gigantesco potencial energético y que la energía puede concentrarse en forma de masa. Esto quiere decir que puedes convertir la energía en masa y la masa en energía. Si tienes mucha energía, cualquiera que sea su forma, puede convertirse en masa. Y puedes hacer que algunas partículas de masa aparezcan a partir de la energía y viceversa. Eso es lo que significa la ecuación. Ahora, la cantidad de energía liberada es tan grande que, para darles una idea, si pudiéramos fusionar un solo gramo de hidrógeno, liberaríamos la misma energía que quemar 11 toneladas de carbón. Es por eso que actualmente se están haciendo muchas investigaciones y avances con respecto a la energía nuclear, porque nos ahorraría muchos dilemas ambientales que genera la extracción de fósiles y otras fuentes de energía. Ahora, en el momento que comienza la fusión nuclear, sucede algo interesante, y es que la estrella encuentra su equilibrio. La energía que se libera por la fusión crea una presión hacia afuera que es exactamente balanceada por la gravedad que tira hacia adentro. Y esto es lo que les comentaba anteriormente, que se llama el equilibrio hidrostático, y es el estado normal de una estrella durante la mayor parte de su vida. Es una batalla constante, pero tan perfecta, de estas dos fuerzas fundamentales del universo. En este momento, podemos decir que la nueva estrella se incorpora a la secuencia principal del diagrama HR que les mostré anteriormente. Y su posición exacta en esta secuencia está determinada principalmente por su masa. Las estrellas más masivas aparecen en la parte superior izquierda, como les decía anteriormente, y las menos masivas aparecen en la parte inferior derecha. Es importante entender que no todas las estrellas nacen solas. De hecho, la mayoría nacen en sistemas múltiples. Tenemos los sistemas binarios, que es aproximadamente la mitad de todas las estrellas tienen una compañera estelar con la que orbitan mutuamente. Tenemos los cúmulos estelares. De hecho, las estrellas a menudo nacen en grupos. Y los cúmulos abiertos pueden contener cientos de estrellas jóvenes, mientras que otros cúmulos globulares pueden contener aún más. También tenemos la formación secuencial, que es una generación de estrellas masivas, puede desencadenar la formación de la siguiente generación cuando exploten, como las supernovas. Bueno, ahora que hemos visto cómo nacen las estrellas, ya podemos explorar la fase más larga de sus vidas, que es la evolución en la secuencia principal y más allá. Cuando una estrella llega a la secuencia principal, entra en lo que podríamos llamar como su edad adulta cósmica. Y en esta fase, que de hecho es la más estable y duradera de la vida estelar, la estrella va a pasar aproximadamente el 90% de su existencia total. En esta fase, la estrella va a mantener un equilibrio muy perfecto durante un proceso muy interesante, que consiste en que el núcleo, a temperaturas de 15 millones de grados Celsius, ocurre constantemente una fusión de hidrógeno en helio. Y esta fusión no es explosiva como una bomba, sino controlada y constante como un reactor nuclear. La energía que se produce en el núcleo
debe viajar hacia la superficie y este viaje puede tomar entre 10.000 y 170.000 años. Imaginen un fotón de luz creado en el núcleo del Sol de hoy. Tardaría miles de años en llegar a la superficie, pero solo 8 minutos en viajar hasta donde estamos nosotros. Bueno, acá está el ejemplo de que nuestro Sol se encuentra a la mitad de su vida en la secuencia principal. Estaría más o menos ubicado aquí en este gráfico. Ahora, así es como llegamos a una de las paradojas más interesantes de la astrofísica, y es que las estrellas más masivas y brillantes son las que menos viven. Lo que parece un poco contradictorio, pero tiene una explicación muy elegante. Y bueno, es que las estrellas masivas, que comprenden unas estrellas de más de 8 masas solares, tienen núcleos extremadamente calientes, fusionan hidrógeno a una velocidad impresionante, brillan intensamente, pero asimismo agotan su combustible en apenas millones de años. Y haciendo una comparación, es como un carro deportivo con un motor gigante, pero un tanque muy pequeño. También tenemos las estrellas, que son como nuestro Sol, una masa solar, y mantienen una fusión más moderada y controlada. Puede mantener este proceso durante unos 10.000 millones de años y es como un auto económico que optimiza el consumo de combustible. Y ya tenemos las otras, que vendrían a ser las enanas rojas, que son menos de 0,5 masas solares, que lo que hacen es fusionar hidrógeno muy lentamente. Pueden vivir billones de años, más que la edad actual del universo, y son como, en este caso, los ejemplos que he puesto, vehículos híbridos ultra eficientes. Para entender mejor esto es como poner varias velas. Tenemos una vela pequeña, una mediana y una que es muy grande. La vela grande, pues obviamente va a producir más luz, pero asimismo se va a consumir mucho más rápido, mientras que la vela pequeña, que produce poca luz, puede durar toda la noche. Durante la vida de las estrellas en la secuencia principal, las estrellas se convierten en fábricas de elementos químicos, en un proceso que se llama nucleólisis estelar, y es literalmente responsable de la existencia de la vida como tal que conocemos. Entonces, en estrellas como el Sol, solo ocurre la fusión de hidrógeno en helio, pero en estrellas más masivas, cuando el hidrógeno se agota en el núcleo, la estrella puede continuar fusionando elementos cada vez más pesados. Por ejemplo, tenemos la fusión del helio, que crea carbono y oxígeno a temperaturas de 100 millones de años. La fusión del carbono, que produce neón, sodio y magnesio a 600 millones de grados. La fusión del oxígeno, que genera silicio y azufre a 1,5 mil millones de grados. Y la fusión del silicio, que finalmente produce hierro a más de 2,7 mil millones de grados. Pero aquí llegamos a una barrera fundamental, y es entender que este núcleo atómico es el más estable que existe. Fusionar elementos más ligeros que el hierro libera energía, sí, pero fusionar hierro requiere mucha energía. Por eso cuando una estrella masiva desarrolla un núcleo de hierro, la fusión se detiene abruptamente. Y bueno, es así como podemos decir que tenemos una conexión personal con las estrellas. Cada átomo de oxígeno, cada molécula de carbono en nuestro ADN. Por eso esa frase que dijo Carl Sagan de somos polvo de estrellas es muy literal a este punto. Bueno, ahora las estrellas también son como nosotros o como cualquier otro ser vivo y muestran señales de envejecimiento que los astrofísicos pueden aprender a leer. Una de estas es cuando el combustible se acaba. Eventualmente toda la estrella agota el hidrógeno en su núcleo. Como les venía diciendo, el hidrógeno es como el combustible estelar. Y este momento marca el final de la secuencia principal y el comienzo de cambios dramáticos que van a llevar a la muerte estelar.
¿Qué es lo que pasa cuando se agota el hidrógeno nuclear? Primero, la fusión se detiene temporalmente en el núcleo. El núcleo de helio comienza a contraerse por la gravedad, el calentamiento por contracción imite la función de hidrógeno en una capa alrededor del núcleo. Y bueno, esta nueva configuración, ¿qué es lo que va a hacer? Desestabilizar absolutamente toda la estrella. Y lo que sucede después es que va a depender pues, de la masa de la estrella. Un dato importante a tener en cuenta es que el tamaño del Sol actual, en comparación con su tamaño máximo, estimando durante su fase de estrella gigante roja, este es el tamaño estimado dentro de unos 5.000 millones de años, perdón. Entonces este vendría a ser como el futuro de nuestro Sol. Bueno, este es el capítulo final de la vida estelar y es aquí donde la naturaleza nos presenta, digamos que dos espectáculos totalmente diferentes y es acá donde la masa viene a jugar un factor muy importante en el final de la estrella. Bien, la masa inicial de una estrella actúa como un destino escrito desde su nacimiento, porque existe una línea divisoria de aproximadamente 8 masas solares que determina el final de este tipo de estrellas. Tenemos estrellas de baja y mediana masa que van a tener una muerte relativamente pacífica. Y tenemos también otras estrellas que son más masivas que van a tener una muerte más explosiva y mucho más dramática. Es como si el universo nos estuviera ofreciendo dos tipos de finales increíbles, uno muy sereno y tranquilo y el otro súper dramático y violento y a su vez espectacular. Comencemos, por ejemplo, con el destino de nuestro propio Sol, que representa el camino de las estrellas de masa baja y mediana, que es estas que se ven en esta línea. Cuando el hidrógeno se agota en el núcleo solar, comenzará la fusión en una capa alrededor del núcleo de helio, y esta configuración va a hacer que el Sol se expanda dramáticamente hasta 100 veces su tamaño actual, convirtiéndose en una gigante roja. Esta expansión sería tan grande que Mercurio sería completamente engullido y vaporizado. Exactamente lo mismo pasaría con Venus. La Tierra podría sobrevivir físicamente, pero su superficie se calentaría hasta los 1200 grados Celsius, así que no sé si como tal la vida en la Tierra seguiría existiendo. ¿Qué otra cosa pasaría? Pues por el aumento de las temperaturas, los océanos se van a evaporar completamente y la atmósfera se escaparía al espacio. Irónicamente, las lunas de Júpiter y Saturno podrían volverse habitables durante esta fase porque reciben exactamente la cantidad correcta de calor de nuestro Sol. Ya después tenemos otra fase que tiene que ver con los pulsos térmicos y la inestabilidad. Y bueno, en esta fase el brillo va a variar drásticamente y va a expulsar material en lo que son llamados vientos estelares. Va a perder aproximadamente la mitad de su masa total y sus capas externas se van a expandir hasta la órbita de Júpiter. Entonces tratemos de imaginar este evento que de todas formas se supone que es el más tranquilo, no deja de ser muy dramático. Después de esto, el Sol lo que va a hacer es expulsar sus capas externas al espacio y va a crear una de las estructuras más hermosas del cosmos, que es una nebulosa planetaria como esta que vemos acá. Un ejemplo que traje acá es la nebulosa Ojo de Gato, que tiene unas estructuras increíblemente complejas, es esta que se observa acá. Y de hecho estas estructuras reciben su nombre de los primeros astrónomos que pensaron que se parecían a planetas distantes, pero no tienen nada que ver con planetas, son más bien la prueba de una estrella moribunda, por decirlo así. El núcleo, en estas nebulosas, el núcleo expuesto de la estrella
está extremadamente caliente, llega hasta unos 100.000 grados Celsius y emite una radiación muy intensa ultravioleta que ioniza el gas expulsado y lo hace brillar en colores específicos. Por ejemplo, el hidrógeno se va a expresar en un color rojo, el oxígeno en un color azul-verde y el helio en un color amarillo. Por otro lado, ya después de esta fase de nebulosa planetaria, finalmente llegaríamos a lo que es las enanas blancas. Y esto es lo que queda literalmente después de tener el núcleo expuesto, es tener el núcleo expuesto de la estrella original. Algunas propiedades de estas enanas blancas, pues el tamaño, tienen un tamaño aproximadamente del mismo tamaño de la Tierra, tienen una masa que es aproximadamente la mitad de la masa del Sol, una densidad que pesaría 5 toneladas, la temperatura es de hasta 150.000 grados Celsius en la superficie, y pues están compuestas principalmente por carbono y oxígeno en forma de cristal, cristalizados. En cierto sentido, las enanas blancas se pueden decir que son como diamantes cósmicos gigantescos, porque tienen cristales de carbono del tamaño de planetas. Y bueno, son cristales más bien de carbono del tamaño de planetas. Y gradualmente se van enfriando durante billones de años hasta convertirse en las llamadas enanas negras. Aunque, pues el universo no es lo suficientemente antiguo como para que existan aún. Bueno, ahora podemos explorar el otro destino que es un poco más dramático y violento de las estrellas masivas. Y aquí la física y los números como que desafían un poquito esas capacidades de comprensión que podemos tener desde lo literal y desde lo que conocemos. Las estrellas masivas desarrollan una estructura muy interesante que podemos desglosarla en una capa de cebolla con diferentes capas con elementos diferentes. Por ejemplo, está la capa externa, que tiene hidrógeno fusionándose en helio, la segunda capa, que tiene helio fusionándose en carbono y oxígeno, la tercera capa, que es carbono fusionándose en neón y magnesio, la cuarta, que es oxígeno fusionándose en silicio, y pues finalmente el núcleo, que es silicio fusionándose en hierro. Cuando el núcleo se convierte principalmente en hierro, la fusión se detiene. Y sin la presión de radiación que sostiene esa estrella, la gravedad obviamente va a ganar instantáneamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El núcleo de hierro del tamaño de la Tierra colapsa a una esfera de 20 kilómetros en menos de un segundo. La velocidad del colapso alcanza unos 30.000 kilómetros por segundo y la densidad central supera la del núcleo atómico. Entonces es aquí donde los protones y electrones se comprimen hasta formar neutrones. Ahora, cuando el núcleo colapsa hasta la densidad nuclear, las capas externas que caen rebotan y lo que crean una onda de choque que se propaga hacia afuera a 10.000 kilómetros por segundo. Y esta onda de choque es lo que llamamos una supernova. Bueno, los datos asociados a las supernovas son muy interesantes. Tienen una energía liberada de 10 a la 44 julios, que es más energía de la que nuestro Sol producirá en toda su vida. Tienen una luminosidad. Una sola supernova puede brillar tanto como 1.000 millones de estrellas del Sol. Pueden ser vistas a simple vista, incluso desde galaxias distantes a millones de años luz. Y algo interesante es que durante la explosión se sintetizan elementos más pesados que el hierro, como el níquel, el cobalto, el cobre, zinc, plata, oro, el uranio. De hecho, algo interesante que se puede inferir de acá
es que después de la supernova, dependiendo de la masa original de la estrella, quedan diferentes tipos de objetos compactos que representan pues, la física en el universo, que son los restos estelares. Bueno, otro dato interesante es que el oro, por ejemplo, que tenemos en nuestras joyas, la plata que está en los dispositivos electrónicos, el uranio que se usa en los reactores nucleares, todos estos elementos fueron creados durante estos segundos violentos de la muerte explosiva de una supernova. Entonces, bueno, para tener en cuenta. Ahora sí, pasando a los restos estelares, tenemos esta diversidad de restos estelares. Tenemos las estrellas de neutrones que tienen de 8 a 25 masas solares originales. Las estrellas de neutrones tienen un tamaño de 20 kilómetros de diámetro, una masa de 1,4 veces la masa del Sol, una densidad pesaría 1.000 millones de toneladas. La gravedad superficial de estos elementos vendría a ser de 200.000 millones de veces la de la Tierra, y un campo magnético billones de veces más intenso que el de la Tierra. Y algunos de estos giran cientos de veces por segundo y emiten haces de radiación como faros cósmicos. Y estos se llaman púlsares, y es interesante porque su precisión es tan extraordinaria que algunos son mejores cronómetros que otros relojes atómicos. También tenemos los llamados agujeros negros. Para las estrellas muchísimo más masivas, ni siquiera la presión de los neutrones puede detener el colapso gravitacional. Y es así como se forma un agujero negro, que es un objeto tan denso que crea una singularidad donde las leyes de la física ya dejan de funcionar. Entonces, ¿cuáles son algunas propiedades de estos agujeros negros? Pues que hay un horizonte de eventos, la frontera de no retorno donde ni la luz puede escapar. Va a haber una densidad infinita y una curvatura extrema del espacio-tiempo, y el tiempo se ralentiza extremadamente cerca del agujero negro. También se forma un lente gravitacional, que es cuando su gravedad distorsiona la luz y el espacio mismo. Pero bueno, la muerte estelar no es realmente un final, sino una transformación, porque los elementos creados durante la vida y la muerte de las estrellas son constantemente dispersados por el espacio, lo que hace que se enriquezcan las nubes de gas que eventualmente van a formar nuevas estrellas, planetas y, bueno, el surgimiento de la vida misma. Existe un enriquecimiento progresivo de 3 generaciones diferentes. La primera generación va a ser o comprender solo hidrógeno y helio. La segunda generación, algunos elementos pesados de las primeras supernovas, y finalmente la tercera generación, que es rica en elementos más pesados y capaz de formar planetas rocosos y la vida misma. De hecho, nuestro Sol es una estrella de tercera generación. Nosotros existimos porque incontables generaciones de estrellas vivieron, crearon elementos pesados y murieron antes que nosotros. Bien, hasta ahora exploramos el ciclo de vida individual de las estrellas, pero ¿qué pasará con el universo conjunto? Y bueno, las estrellas masivas ya han vivido y muerto en gran parte. En un futuro distante, lo que puede pasar es que en 1 billón de años se formaran las últimas estrellas masivas, que en 100 billones de años solo quedaran enanas rojas, también es una posibilidad. También que las últimas estrellas se apagarán en 10 a la 14 años y el universo pues entraría en una era degenerada.
dominada por las enanas blancas, estrellas de neutrones y los agujeros negros que vienen a ser nuestros restos estelares. Al día de hoy tenemos muchas herramientas muy increíbles para estudiar estos procesos. Uno de estos pues puede ser como un ejemplo el telescopio espacial James Webb, que nos permite ver el nacimiento de estrellas en nebulosas distantes. Tenemos misiones como TESS, que busca exoplanetas alrededor de otras estrellas. La misión Gaia también, que está creando el mapa tridimensional más hermoso de nuestra galaxia. Observatorios terrestres avanzados como el Very Large Telescope en Chile. Y bueno, incluso nosotros, varios de nosotros, podríamos participar en la investigación astronómica a través de proyectos de ciencia ciudadana como Galaxy Zoo o Planet Hunters, donde varias personas pues ayudamos a clasificar galaxias o buscar exoplanetas en datos reales. Una aplicación muy interesante que últimamente es muy usada es Stellarium. Acá dejo el código QR para que puedan unirse, investigar, cacharrear, como ustedes deseen. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría que reflexionáramos sobre lo que aprendimos hoy. Y es que las estrellas nos conectan automáticamente con nuestros orígenes cósmicos, porque físicamente somos una parte de un ciclo que comenzó después, un poco después del Big Bang, y continúa hasta el día de hoy y continuará. Y esas mismas leyes físicas que rigen las estrellas son las que nos rigen a nosotros. Entonces, bueno, la próxima vez que miren un cielo nocturno, recuerden que están observando la historia del universo desarrollándose ante sus ojos y que somos parte y siempre hemos sido parte de él. Muchas gracias por este tiempo. Todavía nos queda tiempo para una sesión de preguntas. Si tienen preguntas, aportes, sugerencias, es su momento de participar. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí, Jorge. Es que mientras tú hablabas de la temperatura interna de las estrellas, lo hablabas en la unión se me olvidó, Fahrenheit y no de Celsius. Entonces yo quería preguntar, ¿por qué Fahrenheit y no Celsius? Bueno, de hecho, la temperatura la mencioné en algunos casos en grados Kelvin, en otros casos en grados Celsius, pero recordemos que estas escalas son convertibles, entonces depende mucho del estudio, del lugar también donde se estén estudiando, van a variar estas temperaturas o estas representaciones de las temperaturas. Pero sí, básicamente se puede representar ya sea grados Kelvin, grados Celsius, hasta tú mismo puedes hacer la conversión a grados Fahrenheit, pero esto no es un limitante, es solamente digamos que una manera de representar esa temperatura y va variando dependiendo de digamos que estudio que se haya hecho. Vale, muchas gracias. Por ejemplo, acá en Colombia hablamos de grados Celsius, pero pues en Estados Unidos o en otros países van a hablar de grados Kelvin o grados Fahrenheit. Son Y solamente... también es como por el sistema internacional, ¿no? Exacto, sí. ¿Alguien más tiene preguntas, aportes, algo que quisieran? Hay una pregunta en el chat de Ton que preguntó si puede cada estrella contener un sistema planetario similar al nuestro. Sí, de hecho sí. En las estrellas que, digamos, tengan las características físicas y químicas
que contiene, por ejemplo, nuestro Sol, claramente podrían generar vida en otros sistemas. ¿Qué es lo que se menciona, digamos, qué pasa si muere el Sol un día? Pues dada la distancia a la que estamos ante el Sol, puede que ya no haya más vida en la Tierra, pero por las circunstancias que en ese momento se dieron, no se surgió la temperatura adecuada, la densidad y demás para que haya vida en otros planetas, pues se va a dar. Entonces, todo este tipo de condiciones, dependiendo también, pues obviamente de esta equilibrio hidrostático del que les hablé, pues también sería posible que otras estrellas crearan esos sistemas de vida como el sistema que tenemos nosotros. La pregunta de Carolina, si la estrella más grande explota, ¿qué pasa? Bueno, creo que ya se respondió al final de la presentación, pero confírmame si logré dar respuesta a esa pregunta. Creo que por la hora sí, pero sin embargo, confírmame. Bueno, si no hay más aportes, preguntas, les agradezco mucho por haber compartido este espacio con el Semillero de Investigación Astrodidaxis. Recuerden que este es un seminario de formación constante. Estaremos realizando reuniones cada 15 días. Esta fue una sesión teórica, sin embargo, también tenemos sesiones prácticas. La próxima sesión será una sesión práctica sobre la creación de modelos estelares con elementos, digamos que de fácil acceso. Entonces, espero que nos veamos de hoy en 15 días también. Y nada, los invito a que sigan la página, que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran en Google como astroidaxis.com. Ahí pueden encontrar a qué otros eventos y sesiones pueden estar siendo partícipes. Y nada, qué bonito que podamos compartir esta pasión por las diferentes ciencias, por la astronomía, por el cosmos, por el origen de la vida y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y bueno, nada, muchas gracias chicos, espero que tengan una feliz noche. Gracias por participar. Muchas gracias por la clase. Hasta luego, profe, muchas gracias. Vale chicos, con gusto, que estén muy bien. Hasta luego.